Amén. Está apagado el micrófono al hermano. Muchas gracias, hermano. Voy a citar las palabras de 1 Tesalonicenses 5, 17, que dice, orad sin cesar. Y meditando en esas palabras, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Voy a pedir a la hermana Noemí que nos pueda dirigir en oración, por favor, si está presente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora, por tus hijos que te adoramos a través de las pantallas y por todos tus hijos que están reunidos, Señor, en los lugares que pueden hacerlo. Te suplicamos, Señor, el perdón de nuestros pecados y te agradecemos infinitamente porque a pesar de todas las dificultades, tú has permitido esta reunión. Bendice en esta hora a cada participante de esta sala. Oramos también por nuestro hermano que va a exponer tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé ese interés para escuchar tu palabra y la tomemos cada uno en particular para la edificación de nuestra vida cristiana. En tus manos nos dejamos, Señor, que tu presencia, la presencia de tus santos ángeles nos acompañen a nosotros como oyentes y a nuestro hermano que va a hacer uso de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de nos introducirnos al tema, vamos a invitar nuevamente, el grupo son dos que tienen un himno, un louvor especial. Entonces, el tiempo es vuestro, queridos hermanos. Nuevamente, mis hermanos, si es posible en otro idioma, no nos molestamos. En chino. ¿Sí están escuchando, hermanos? Perdón. Amén. Sí. Ok. Ok, vamos a cantar un himno en francés que los niños ya lo habían grabado y para la gloria y la honra del Señor vamos a cantarlo. Amén. Amén. Tous les enfants sont à lui.
Amén. 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 Muchas gracias, queridos hermanos, por esa labor. Ahora tenemos también otra participación. Tenemos nuestro hermano Freddy Cosa Valente, que creo que tiene un poema. Entonces vamos a escuchar, nuestro hermano. Gracias, mi hermano. Bien, mis queridos hermanos, tengo en esta oportunidad presentarles el poema titulado Gracias te doy, Señor. Y dice así. Gracias te doy, Señor, por haber asistido a este lugar, de no haberme conectado en vano, sino mi vida restaurar. Estando a mitad de este programa, procuremos nuestra alma alimentar, para que cuando seamos más viejos, los consejos no nos vayan a faltar. Ahora las tentaciones están de moda a cada paso. Si no oras en todo tiempo, caerás en el fracaso. Porque hay muchos hermanos hoy en día que no se quieren bautizar. Viven prolongando el tiempo y el diablo ya los va a llevar. Para todo fiel cristiano hay una linda promesa. Si usted quiere saber, estudie la Biblia sin pereza. Allí se encuentra un hermoso y lindo consejo. Acepta a Jesús antes que seas viejo. Cristo hoy necesita a jóvenes fieles y sinceros que prediquen el evangelio como buenos misioneros. En los jardines se contemplan a muchas flores. Más hermoso es ver a lindas señoritas reformadas. Cuídanse, niñas y señoritas, la pureza matrimonial. Anden con Cristo a su lado y no con cualquier animal. Porque qué lindo es un joven viviendo en libertad, pero más hermoso sería vivir con Cristo en santidad. Amén. 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 Muy bonito, querido hermano Freddy. No conocíamos esos dones, al menos yo no conocía. Y es bueno poder explorar todos los dones que Dios nos ha dado. Es una bendición. Bueno, y esperemos que se repita algunos poemas más para nosotros podremos escuchar. Es siempre un placer, querido hermano. Amén. Muy bien, ahora tenemos entonces el alimento espiritual. Tenemos la parte del culto divino. Y con nosotros está el pastor Danilo Monterroso, que es el director de la división latinoamericana. Creo que estará con nosotros. Él tiene como título del tema, Orando en todo tiempo. Es un gusto, un placer, querido pastor, estar aquí con usted y, bueno, anhelamos escuchar las palabras que vienen del alto y que van a ser transmitidas a través de usted. Que Dios lo bendiga y la palabra es suya, querido pastor. Muchas gracias, mi hermano Silas, por la presentación. Que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de mis apreciados hermanos que se unen en esta plataforma de Google y que donde quiera que se encuentren, podamos recibir siempre las bendiciones de Dios, que las bendiciones de Dios llegan a cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Quiero agradecer a mi querido hermano Freddy Cosa Valente. Gracias, mi hermano Freddy, por la invitación que me hicieras. Hemos tratado la manera de poder cuadrar un poquito ahí en una agenda tan apretada que he tenido, pero gracias a Dios, pues hoy puedo estar con ustedes. Sé que hay hermanos que se unen de diferentes lugares y espero que la bendición de Dios pueda alcanzarnos a nosotros en este santo sábado. Un feliz sábado para todos los que se unen en este programa, en este momento. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Un saludo muy especial desde Guatemala, un país centroamericano que estamos cerca de México. Quiero comentarles de que hace 2 semanas estuvimos en México reorganizando la Unión Mexicana,
una actividad muy especial, pero muy difícil de poder viajar. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde poco a poco las fronteras se están cerrando, hay muchas restricciones y creo que se están cumpliendo las profecías con relación a lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, que llegará el tiempo cuando será muy difícil viajar de lugar en lugar. Lo que la iglesia no hizo en tiempo de paz, lo va a tener que hacer en tiempo de guerra. Y a través de estos medios de informática, podemos llegar a muchos lugares. Damos gracias a Dios porque usamos estos medios. Es interesante notar que nos unimos de diferentes países. Mi hermano Silas, tú me puedes mencionar de qué países están reunidos ahorita. Yo veo que hay hermanos de diferentes lugares. Entonces yo quiero saber de qué lugares están ahorita nuestros hermanos. Muy bien, querido pastor. Entonces tenemos personas de Canadá, tenemos personas de Perú, tenemos hermanos de Francia. Yo estoy hablando desde Portugal. Colombia. Creo que Colombia también, sí. Estaba también el pastor Daniel García con nosotros, pero ahora se fue desde Inglaterra. Bueno, desde Guatemala está usted también. Y creo que será todo, pero ya estamos ahí como en 3 continentes. Oh, qué bien. Muchas gracias, mi hermano Silas. Así que una bendición especial para todos, en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes países, con sus familias, con sus hijos. Que la bendición de Dios sea con todos. Es mi deseo en oración. Así que vamos a tener el estudio en este momento con relación a que necesitamos orar en todo tiempo. Necesitamos orar en todo tiempo. Nuestro texto de introducción que leía nuestro hermano está en Primera de Tesalonicenses 5:17. Y yo creo que ese texto bíblico lo aprendimos muchos cuando éramos niños y participábamos en la iglesia. Y es uno de los textos más pequeños, hermanos, pero con gran significado que tal vez nosotros nunca hemos comprendido hasta dónde llega lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en aquella oportunidad y que nos alcanza a nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Y el apóstol dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, orad sin cesar. Es interesante notar, mis queridos hermanos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes en una forma de analogía. ¿Cuántos de nosotros, para poder estar conectados a través de estos medios, estamos pagando un servicio de internet? Yo estoy pagando un servicio de internet. Hoy precisamente están haciendo ciertos arreglos en la telefonía y en el servicio de internet que yo tengo en mi casa. Y no tenía internet en la mañana, estaba preocupado. Por eso le mandé un mensajito a mi hermano Freddy después de varios compromisos que tuve en varios lugares, en varias iglesias hoy en la mañana. Le mandé un mensajito a mi hermano Freddy y le dije, hermano, me voy a conectar, quiero hacer unas pruebas a ver si me funciona. Y entonces logré tomar datos de mi teléfono, los he pasado a la computadora y trato la manera de poder estar conectados con ustedes. Pero ¿qué pasa si se me va el internet a mí en este momento? Ustedes se quedan allí y no saben, ¿y qué pasó con el hermano Danilo? ¿A dónde se nos fue? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros, mis hermanos? Yo he viajado a muchos países y a veces en el celular marca cuánto yo tengo de internet, cuánta es la capacidad, un 10, un 15, un 20, un 25%. Y si comienza a bajar la señal, el porcentaje, yo no puedo comunicarme con nadie. Una vez estábamos en una actividad de reorganización en México, en un lugar muy bonito que tienen los hermanos que le llaman La Viña, por San Luis Potosí, lejísimos, en la montaña, y es interesante notar que los jóvenes en su inteligencia y en su, ellos son muy rápidos para poder ver, encontraron un lugar donde había señal, y es interesante, hermanos, que habían colas grandes, porque todos queríamos revisar nuestros mensajes, y ahí hacíamos colas, y teníamos que colocar el teléfono en cierta posición para poder tener señal. De lo contrario, la señal se nos iba y no podíamos comunicarnos. Qué maravilloso es saber que Dios ha levantado una gran señal en el Gólgota y nosotros podemos pedir y se os dará, dice las Escrituras.
Tú no tienes que pagar ni un centavo, mi querido hermano. No tienes que pagar ni una moneda para poder tener conexión con el cielo, para poder tener comunicación con Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, orad sin cesar. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona orad sin cesar? Queridos hermanos y hermanas, yo sé que hay jóvenes y hay niños también. Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles. Esta generación actual es una de las generaciones que le ha tocado vivir tiempos tan difíciles, mis queridos hermanos. Y conforme nos vamos acercando al fin de la gracia, habrá una crisis terrible en todas las áreas de la vida del ser humano. Cuando leemos nosotros cuál es la situación actual de nuestro mundo, nos aterramos terriblemente, y es ahí donde necesitamos poner en práctica la oración. Tú no necesitas pagar mucho dinero para poder estar en conexión con el Dios del cielo. No importa el lugar donde tú te encuentras, que va a haber una señal maravillosa, porque la señal de Dios no se agota, aunque tú huyas de la presencia de Dios. Como Adán huyó de la presencia del Señor, como Jonás huyó de la presencia del Señor, tarde o temprano Dios te encontrará mientras la gracia esté abierta. Y tú, querido hermano y querida hermana, simplemente tienes que clamar al Señor de todo corazón y Dios escuchará tu oración. Orad sin cesar, dice la Escritura. Cuando vamos a ver la situación difícil que nos toca vivir, vemos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. La palabra del Señor dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol estaba viendo y recibiendo la inspiración a través del Espíritu Santo de las señales del tiempo del fin. Y él menciona que vendría un tiempo tan peligroso, un tiempo tan difícil, un tiempo tan pesado, un tiempo de temor, de terror. Y en ese tiempo de temor y de terror, la Escritura dice en el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Quiero detenerme con esto, desobedientes a los padres. ¿Cuánta preocupación hay hoy en estos días? Hoy nosotros vemos cómo hijos se levantan en contra de sus padres, en contra de sus madres, y hasta llegan a asesinar a sus padres y a sus madres. Eso es aterrante, mis queridos hermanos. Pero el apóstol mencionó claramente la situación social que vivirían muchas familias en una sociedad cada vez más y más desequilibrada. Debes de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, dijo el apóstol. Vendrán hijos malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que es bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Hermanos queridos, estamos viviendo en este tiempo. Y es aquí donde nosotros necesitamos orar sin cesar, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Cuando vamos a ver también en 1 de Timoteo y en el capítulo 4, hay otro texto que escribe el apóstol escribiendo a Timoteo, y él menciona lo siguiente en Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en el último tiempo, nuevamente la Escritura me lleva al último tiempo, algunos apostatarán de la fe. Escuchen esto, algunos se van a ir de la fe verdadera. ¿Pero por qué se van a ir de la fe verdadera? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Nos puede un demonio hablar? Sería la pregunta. Sí, un demonio puede hablar. Y ese demonio puede hablar a través de un líder de la iglesia, a través de un miembro de la iglesia, a través de un padre a un hijo para desanimarlo. Cuando leemos los evangelios y el Señor Jesús le muestra a los discípulos que tiene que llegar a Jerusalén y sufrir en manos de los líderes de Israel y luego morir, dice, en una muerte de cruz, y luego resucitar al tercer día, viene Pedro y le dice, ay Señor, ten cuidado de ti mismo. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo.
¿Cuántas veces muchos padres de familia o muchos líderes de la iglesia somos estorbo para aquellas almas fieles que tienen un problema y quieren venir a la iglesia y nos ponemos como fariseos en la puerta y no los dejamos entrar? Debe tener cuidado porque en el tiempo del fin muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que tener cuidado con aquellos que cambian la sana doctrina, aquellos que predican un evangelio diferente al evangelio que nosotros hemos recibido. Necesitamos ver que cuando el apóstol dijo orad sin cesar, nos estaba enseñando que para el tiempo actual en que nosotros vivimos, el pueblo de Dios necesita orar, porque cada vez más miramos nosotros acontecimientos difíciles. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 21, si ustedes van conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 21, se van a dar cuenta cómo el apóstol Lucas presenta las señales del fin de una forma diferente a cómo la presenta Mateo y Marcos. Y vean lo que dice el versículo 26 del Evangelio de Lucas 21. El versículo 25 leamos primero. Y dice la Escritura: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Nos muestra señales en el cielo. El sol va a ser afectado, la luna será afectada y las estrellas también. Y ahora Lucas se pasa a otra señal. ¿En dónde? Y en la tierra. Dice aquí el versículo 25, parte media. ¿Y qué iba a pasar en la tierra? Angustia de las naciones en confusión. Noten esto, mis queridos hermanos. Hoy hay una angustia que maneja el ser humano. En todos los aspectos de la vida social del ser humano hay una angustia que se maneja, y también nosotros como pueblo de Dios muchas veces nos angustiamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos angustiado por el tema de la pandemia, por el tema de la tercera ola que viene? ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado con aquellos seres queridos, con aquellos amigos, con aquellos colegas, aquellos pastores que están sufriendo ahorita el ataque fuerte de la pandemia del COVID-19? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido amigos? Yo he perdido amigos por esta enfermedad. Hemos perdido hermanos de la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros estamos en confusión, con angustia por estos acontecimientos que están pasando? Y es aquí donde nosotros necesitamos orar sin cesar. Y cuando voy a buscar lo que dice el Camino a Cristo en la página 93, la sierva del Señor dice: la oración no baja a Dios a nosotros, antes bien nos eleva a Él. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando tú elevas una oración, tú te elevas al trono de la gracia y Cristo presenta su sangre ante el Padre y nuestra oración es aceptada por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y se escucha, mis queridos hermanos, una voz en el cielo de protección sobre aquellos que claman y piden conforme la voluntad del Señor. Y es por eso que en Primera de Juan capítulo 5, cuando vamos a buscar en Primera de Juan capítulo 5, el versículo 14 y 15, aquí hay un consejo que el apóstol también nos da a nosotros, viendo las señales de los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan capítulo 5, estamos buscando Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo te hago una pregunta: ¿cómo le pedimos? A través de la oración. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios está atento, mis queridos hermanos, a nuestros problemas, a nuestros sufrimientos. Dios no pasa por alto una pequeña angustia que tú tienes. Dios no pasa por alto ni siquiera una lágrima que derramas cada día por algún problema que tú tienes. Él está atento, Él sufre contigo, Él llora contigo, Él ríe contigo. Dios no es un Dios tirano como muchos piensan. Dios no quiere que el mundo perezca, dice la Escritura.
sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué el mundo todavía no ha sido destruido? ¿Cuántas veces nosotros clamamos y decimos, Señor, ya no queremos vivir más en este mundo? Pedimos, Señor, por favor, ya no queremos seguir sufriendo en este mundo. Pero ¿por qué Dios todavía no ha cumplido su promesa? Porque tú y yo, querido hermano, no hemos cumplido con el plan de evangelización. No hemos dado testimonio de este evangelio hermoso. Todavía no hemos alcanzado a aquellos que están en nuestro entorno. La sierva del Señor en cierta oportunidad se le presentó un tema, una visión, en donde salieron a juntar fresas. Y ella miraba que mucha gente se iba a todos los lugares. Y ella comenzó a llenar su canasto de fresas con los pequeños arbustos que estaban cerca de ella. ¿Cuántas veces tenemos gente en nuestro alrededor? Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un hijo, puede ser tu hermano, puede ser tus padres, querido hermano. Ahí es donde tenemos que trabajar el evangelio. Vayamos con aquellos que están cerca de nosotros. Y si ya perdimos la esperanza, necesitamos orar para que esas almas vengan a los pies de Cristo. La oración es poderosa, mis queridos hermanos, y la oración puede hacer que nosotros podamos abrir los tesoros, los depósitos que hay en el cielo y mover el brazo poderoso de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis queridos hermanos. Y si regresamos al Evangelio de Lucas 21, en la parte media miramos la segunda señal, y en la tierra angustia de las naciones en confusión. Pero si nos vamos a ver la última parte del versículo 25, ahora nos lleva al mar. ¿Y qué va a pasar con el mar? Bramando el mar y sus olas. Hoy está muy, mis queridos hermanos, podemos mencionar que las noticias mencionan que cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto o un temblor fuerte, todas las personas que viven por el Atlántico y el Pacífico cerca del mar, la gente tiembla, la gente tiene temor, porque piensan que el mar se sale. Y cuánta es la desgracia que viene, mis queridos hermanos, con estos tsunamis que vienen. Pero quiero aplicar espiritualmente este tema. Ese mar, esas aguas en la profecía representan muchedumbres y gentes. ¿Cómo están esas olas espirituales de las muchedumbres hoy en nuestros días, en diferentes países, con los gremios de trabajo, con las huelgas, y empiezan, mis queridos hermanos, esas olas embravecidas a poder tratar la manera de meñar el brazo de los políticos? Así se está viviendo en este tiempo también, mis queridos hermanos, y hay que tener cuidado con los tsunamis espirituales que pueden pervertir y atacar tu fe, y puedes perder el rumbo del camino que Dios te ha mostrado, mi querido hermano. En el capítulo 21 y el versículo 26 del Evangelio de Lucas miramos tres señales: en el cielo número 1, en la tierra número 2 y en el mar. Pero no solamente ahí. Si vamos a leer el versículo 26, ¿cómo empieza a decir la escritura? Si ustedes ven en el capítulo 21 de Lucas y el versículo 26, la primera palabra que aparece en la versión Reina Valera que yo tengo del 60, desfalleciendo, dicen los hombres. Cuando ustedes buscan la raíz de desfallecer, en el griego quiere decir cardia. Y ustedes recordarán que la profesión de Lucas fue médico. Y Lucas estaba profetizando en el ámbito de la salud para el tiempo del fin, las enfermedades del corazón, la cardiopatía que vendría, porque desfallecer es cardia en griego. Y esto tiene que ver con las enfermedades del corazón. Y cuando ustedes buscan, mis queridos hermanos, en diferentes versiones la palabra desfallecer, la Biblia dice perder fuerza, flaquear, fatigarse, agitarse, desalentarse, desanimarse, deprimirse. Y todo esto tiene que ver con las enfermedades del corazón. Y saben, hermanos queridos, la Biblia dice, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es interesante, mis hermanos. Ahora entendemos nosotros por qué en Proverbios
nosotros encontramos en el capítulo 4 y versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón espiritual en la Biblia no es tu corazón biológico que tienes casi en la parte izquierda. El corazón espiritual en la Biblia es tu mente, querido hermano, donde Dios pondrá su sello, en el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones más grandes en la vida, donde tú decides servir a Dios o no servirle a Dios. Y es ahí donde el diablo está atacando con estos problemas que estamos viviendo. El diablo trata la manera de atacar la mente del ser humano, el corazón espiritual del ser humano, para que las personas no quieran saber nada de Dios. Y es aquí donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Y hacemos la comparación de la oración como con un celular. Aunque tú tengas saldo en tu cuenta, pero si no tienes señal, tú no puedes comunicarte con nadie. Alabamos el nombre de Dios, porque nuestro saldo y la comunicación con el cielo ya se pagó, y fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. En aquel sueño que tuvo Jacob, en aquella escalera que llegaba al cielo y miraba ángeles que subían y bajaban, esa escalera mística representa a nuestro Señor Jesucristo, que unió al cielo y a la tierra. Y hoy hay comunicación con el cielo mientras la gracia está abierta. No importa cuán grande, cuán negro sea tu pecado, cuán lejos te sientas tú de Dios, si tan solo pasó con todos aquellos fariseos que conocían la Biblia, que conocían los oráculos sagrados, que habían oído del Mesías, que sabían que iban a nacer en la ciudad de Belén. El mismo Caifás y Anás, que sobornaron a los soldados romanos cuando presenciaron ese acontecimiento grande de la resurrección de Cristo, ni eso los pudo convencer. ¿Cuántos religiosos con gran conocimiento en la Biblia se van a perder? Y puede hacer que este mensaje sea para ti, para mí hoy, querido hermano, con el conocimiento que tenemos. Si no hemos nosotros dado testimonio de lo que creemos, porque la teoría no te va a salvar. Querido hermano, pon en práctica lo que conoces y clama al cielo para que tú puedas dar buen testimonio y por tu testimonio muchos vengan a los pies de Cristo. Ah, mis queridos hermanos, tantos acontecimientos que han sucedido y que van a pasar en nuestro tiempo actual. Y nosotros necesitamos urgentemente orar al Señor. ¿Qué es la oración? Hay pensamientos del espíritu de profecía que dicen lo siguiente. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. La oración es el medio señalado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Estos pensamientos aparecen en la matutina Dios nos cuida del 21 de agosto. La oración es la vida del alma. Oigan esto, la oración es la vida del alma. La oración es tu vida espiritual, querido hermano. Sigue diciendo, la oración es la llave para abrir los depósitos del cielo. La oración es poder dirigir nuestra mente a Dios. Y esto me llenó de mucha alegría. La oración es un cerco de protección. Cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo debe de reunirse cada mañana y amar a sus hijos
y hacer de la oración un cerco de protección para sus seres queridos. Queridos padres de familia, que tu hijo no salga de su casa sin orar. Por favor, hermanos queridos, quiero hacer un paréntesis y contar mi testimonio. Cuando tenía mis 17 años, yo no quería saber nada de Dios. Y parece ser que se cumple la palabra de Dios, lo que escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué no dice acuérdate de tu Creador en los días de tu niñez? Porque ya se dieron cuenta, los niños hasta lloran cuando no participan en la iglesia. Y levantan y quieren ir a participar, no tienen temor. Y aunque se les olviden los cantos, se les olviden los textos bíblicos, ahí están los niños queriendo participar. Pero aquel niño que participaba en la iglesia ya con sus 11, 12, entra en la adolescencia, ¿qué pasa con aquel niño? Como que ya tiene vergüenza, ya no quiere participar y se va olvidando poco a poco de Dios. Esa fue mi experiencia. Y mi madre sufría mucho. Llegó un momento tan difícil para mi madre que yo le dije a mi madre, mamá, yo no quiero que... ¿Por qué me exiges la religión? La religión no se le exige a nadie. No me obligues a orar. No me obligues a cantar. No me obligues a ir a la iglesia. Yo hacía llorar a mi madre y mi madre lloraba por su hijo. Era el primogénito, el mayor. Y mis hermanos pequeños seguían mi ejemplo. Y mi madre, ¿qué empezó a hacer? Llegó un momento donde mi madre ya no me podía hablar nada a mí porque yo me enojaba. ¿Y saben qué empezó a hacer mi madre, hermanos? A orar. Cuando miraba que yo salía en la mañana a mi trabajo, ella me decía, hijo, un minuto nada más deme. ¿Y qué va a hacer, mamá? Espérese un momentito ahí en la puerta antes de salir. Yo miraba que mi viejita doblaba sus rodillas y oraba por este siervo, por este hombre pecador. Y yo, por respeto a mi madre, ahí me quedaba parado. Y mi madre me decía, hijo, hoy sí puede irse. Y hermanos, eso golpeaba mi mente y mi corazón. Y siempre lo hacía mi madre. Y cuando llegaba en la noche, después que salía con mis amigos, llegaba 11, 12 de la noche. ¿Saben, hermanos? En la sala de la casa, a la primera que encontraba era mi madre. Ahí leyendo su Biblia. Cuando miraba que su hijo llegaba, mi madre decía, gracias a Dios que vino. Antes de que se vaya a dormir, permítame un minuto. ¿Y saben qué hacía mi madre? Se arrodillaba ahí en el sillón donde estaba y luego se levantaba y dice, puede ir a dormir, hijo. Y eso, hermano, fue costumbre en mí hasta que un día mi madre tuvo que salir y yo no estaba. Y me recordé de mi madre. Mi madre siempre oraba por mí. ¿Y saben qué empecé a hacer? Sí, tengo que orar. Y me empecé a arrodillar antes de salir de la casa. Mi madre me ganó, mis queridos hermanos, con pura oración. ¿Cuántas veces muchos padres de familia perdieron la fe y ya no saben qué hacer con sus hijos? Es el momento de orar y no forzar, porque, queridos hermanos, uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es cuando obligamos a nuestros hijos. Y muchos de nuestros hijos se bautizan no porque sienten ese deseo de entregar su corazón al Señor, muchas veces por alegrar el corazón de un padre de familia. Y no es para alegrar un corazón de un padre de familia, es porque sienten la necesidad de un salvador personal. Por eso es muy importante, queridos padres de familia, juntar a vuestros hijos, juntar a vuestra familia y elevar una oración que será un cerco de protección para ese día. Clamen al cielo, queridos hermanos, oremos sin cesar por nuestros seres queridos. Esto aparece en Matutina, Lugares celestiales del 24 de marzo. Y ahora oigan lo que dice, la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. ¿Cuál es el arma más poderosa que tiene el cristiano, hermanos? Es la oración. Clama a mí, dice el Señor. ¿Y cómo sigue diciendo? Y yo te responderé, dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 31. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por quién debemos de orar? En Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14. Veamos, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 19 y versículo 13 y 14. Rápidamente veamos estos textos bíblicos. Dice la Biblia en el versículo 13 y 14 del capítulo 19 de Mateo. Entonces le fueron presentados
unos niños para que Jesús pusiese sus manos sobre ellos y elevase una oración, y los discípulos le reprendieron. Hermanos queridos, las personas más importantes en nuestras reuniones son los niños. Por ahí miré con nuestro hermano Silas que se acercaron varios niños a él. Creo que son tus hijos, ¿verdad, mi hermano Silas? Ellos son los más importantes en tu familia, hermano. Esos niños valen oro para ti y para tu esposa. Esos niños valen oro para la iglesia. Pero ¿cuántas veces nosotros nos molestamos cuando un niño comienza a molestar en el culto divino? Y hasta el pastor dice, saquen a esos niños. La reprensión de Jesús sería, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios, porque los niños son un tesoro para el cielo. Ahí miré unos niños que también salían con unos padres de familia. Debemos de orar por nuestros pequeños. Debemos de orar por nuestros niños. ¿Saben? Cuando nosotros vamos a ver los evangelios en Lucas, cuando las mujeres iban detrás de Jesús llorando, iban llorando porque Jesús iba en esa caravana y esa gran multitud, como lo dice Lucas 23, 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y se lamentaban. Y el Señor Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es un paralelismo, dice la sierva del Señor. Es un reflejo, un pálido reflejo de lo que le pasó a Jerusalén, de lo que muy pronto le pasará a nuestro mundo. Y la petición de Jesús, hijas de Jerusalén, ese pedido es para nuestras hermanas de Jerusalén espiritual. Y nuestras hermanas de Jerusalén espiritual deben de llorar, deben de clamar, deben de orar por sus hijos. Jesús lo dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en las que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Viene un tiempo difícil, mis queridos hermanos, y necesitamos pedir por nuestros niños. Y hay una profecía para el tiempo del fin, y muchos no hemos entendido esa profecía. Dice evento de los últimos días en relación a los eventos finales, que Dios llamará al descanso a muchos de nuestros pequeñitos. Y yo pregunto, ¿será un tu niño? ¿Será una tu niña? ¿Que Dios la llamará al descanso? Porque viene una prueba difícil. ¿O tu niño será la alegría en esos lugares apartados que el pueblo de Dios encontrará cuando venga la crisis de la persecución? Debemos de orar por nuestros niños. ¿Qué dice Génesis 21, 17 y 18? Vamos a ir a ver también. Y aquí encontramos nosotros, tal vez puede ser el testimonio de algún joven. Pero veamos lo que dice Génesis capítulo 21 y versículos 17 y 18. Aquí encontramos la triste historia de un joven que fue abandonado por su padre. De un joven que echó de su casa de un padre que echó de su casa a su hijo. Ya no quería saber más de su hijo. Y cuando estaban allí en el desierto, se les acabó el agua, el pan, y Agar no quería cuando el niño iba a morir, el joven. ¿Y saben qué sucedió, mis queridos hermanos? Agar se fue y abandonó también a su hijo. Era un joven, un adolescente. Y vean lo que dice el versículo 17 del capítulo 21. Y oyó Dios la oración del muchacho. Y el ángel de Dios llamó en ese momento a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y tómalo en tus manos, porque haré de él una gran nación. Lo que Abraham no hizo, lo que Agar no hizo, Ismael lo hizo. En su desesperación, sufrió el abandono de su padre, sufrió el abandono de su madre. No había agua, no había comida en ese desierto de Berseba. ¿Cuántos jóvenes también se sienten en un desierto hoy? Se les acabó el agua, se les acabó la comida y no tienen confianza en papá y en mamá. Y a veces buscan los lugares equivocados.
piensan encontrar confianza en un amigo y el amigo puede causarles más daño en su vida y en su comportamiento. Pero lo que hizo Ismael en su soledad, en ese desierto donde estaba, donde ya no había nada, el sol era abrasador, donde habían animales ardientes, donde había frío en la noche, donde habían tormentas de arena. Yo no sé cuál es la situación de muchos jóvenes, pero al igual que Ismael oró al Señor, Dios escuchó la voz del muchacho. Dios puede escuchar también la voz de todo aquel joven que esté pasando el desierto de su vida en este momento. Pero no solamente los jóvenes. ¿Qué pidió David en su vejez? ¿Qué dice Salmo 71, el versículo 9? Vean, mis queridos hermanos, lo que pidió David en su vejez. Salmo 71 y versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Interesante lo que dice la Escritura. Y ahora vean lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo 71 de los Salmos. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que muestre tu fortaleza a esta generación y tu poder a todos los que han de venir. Tanto niños, tanto jóvenes como ancianos. Hay que orar al Señor. Pero no solamente ellos. ¿Qué dice acerca de los enfermos? En el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 14 y 15, un texto que usamos mucho los pastores, los ancianos con bendición, cuando hay un enfermo entre nosotros. Y vean lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5 y el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y vean el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vean hasta dónde llega la oración de fe. Y el versículo 16. Confesad vuestras faltas los unos a los otros. Rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Y cuando vamos a buscar lo que dice el libro de evangelismo, y quiero compartir con ustedes esta cita, mis hermanos, esta cita muy importante del libro de evangelismo. Y quiero leer con ustedes lo que dice este libro en la página 227. Es Obreros Evangélicos, página 227. La oración por los enfermos es tan efectiva ahora como lo era en los tiempos bíblicos. Debemos de recordarles a los enfermos que el médico divino está presente en la pieza del enfermo. Oye toda palabra de las oraciones a él elevadas con la sencillez de la verdadera fe. Sus discípulos de hoy han de orar por los enfermos tanto como los discípulos de antaño, y habrá restablecimientos, porque la oración de fe salvará al enfermo conforme la voluntad del Señor. Cuando alguien está enfermo, debemos de decirle que el médico divino está en la pieza del enfermo y está atento a la oración para que se cumpla la voluntad del Señor. Pero no solamente por los enfermos. Veamos qué dice Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver ahora Primera de Timoteo capítulo 2. Busquemos, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 1 al 4. 1 al 4, Primera de Timoteo. Exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por quién, hermanos? Por todos los hombres debemos de orar. Por los reyes, por nuestros presidentes, oremos. Por esa gente que tiene cargos públicos y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Por qué debemos de orar por todos? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. ¿No miramos a un Dios de misericordia allí? Por eso es muy importante ahora en estos tiempos difíciles que vivimos, que nosotros podamos usar la oración como el arma más poderosa para poder interceder, para poder clamar, y que por la fe nuestra oración entre al lugar santísimo, donde nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Pero no solamente por ellos, veamos por qué debemos de orar. En el libro de Hechos, capítulo 12, vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12. Aquí hay una experiencia muy linda que me llama la atención. Y algo que me llama la atención en el versículo 4 dice: y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. El versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia, noten esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Yo no sé cuáles son los problemas que hay en los dirigentes, pero hay pastores que muchas veces tenemos nuestros problemas. Qué bonito es cuando tú recibes una oración. Nunca voy a olvidar mi experiencia. Yo salí para un viaje misionero, teníamos una actividad. En el 2015 teníamos el primer encuentro de música sacra en el país de Ecuador. Y después de Ecuador tenía un viaje por Colombia para visitar todas las escuelas primarias y escuelas misioneras que hay allí en Colombia. Y recuerdo que estaba aquí en Guatemala en el aeropuerto, ya estaba por despegar el avión, yo estaba por apagar mi celular cuando me cae una llamada. Y dije, ¿quién será? Cojo el teléfono, respondo la llamada y era la pequeña Sofi, una niña muy especial de aquí de Guatemala para mí. Y me dice, Pastor Danilo, la iglesia toda ha decidido que en estos 15 días, todos los días, vamos a orar por ti. Así que mi hermano, Dios te bendiga en tu gira misionera. ¿Cómo creen ustedes que yo me sentí, mi hermano y mi hermana, cuando escuché la voz de esa pequeña niña? Ay, hermano, mi corazón se enterneció y dije, Señor, gracias te doy por lo que esta niña me dice. Tuve una actividad muy linda, hermanos, en Ecuador. De ahí salí para Colombia. Mis hermanos en Colombia, el comité no pudo viajar nadie conmigo. Hice la gira misionera solo, visitando las escuelas. Cuando estaba por visitar Gilgal, que es una escuela que ellos tienen, misionera para reformar jóvenes que tienen ciertos problemas de conducta o con padres de familia o diferentes problemas, hice un viaje muy largo, viajando toda la noche en autobús. Llegué a una terminal y luego allí subí en un pequeño bus, en un microbús. Subimos y pasamos por una calle de terracería. Era un paisaje muy lindo. Yo iba tomando fotografías cuando había un retén en la carretera y de repente solo escuché una voz que dijo, ¡que se baje el extranjero! Y yo dije, bueno, a saber a quién van a bajar. Y yo seguí tomando fotos. Cuando de repente se sube uno de los soldados en la grada del bus, en la puerta, y dice, dije que se baje el extranjero. Y yo empecé a ver tal vez una cabecita rubia, algún americano, algún europeo que se bajara. Yo dije, pues aquí no va nadie, ¿a quién se le estará dirigiendo? Y se sube el soldado y me señala, te dije que te bajes. Y yo le dije, tú te bajas. Y bájenle su mochila, su equipaje. Hermanos, me bajaron en medio de la montaña. Y luego cuando yo iba bajando, unas señoras empiezan a hablar y dicen, pobrecito este extranjero. Buena pesca hicieron, pero ¿cómo buena pesca? Yo me quedé asustado. Y me bajaron del bus en medio de la montaña, hermanos. Me obligaron a caminar para dentro de una selva. Y habían 3 hombres bien armados. Uno me empezó a empujar y me golpeaba con su arma. Y luego me dice, ¿a qué te dedicas? Pero ¿cómo saben ustedes que soy extranjero? ¿Quién les dijo a ustedes que yo soy de otro país? ¿Quién eres? ¿Tu pasaporte? Mostré mi pasaporte. Oye, has viajado mucho, ¿verdad? ¿Para quién trabajas? Yo soy misionero. Trabajo para la Iglesia Adventista, Sociedad Misionera Internacional. Estamos en más de 120 países.
trabajo en el Departamento de Educación de la Asociación General, trabajo en la División Latinoamericana, he venido a hacer una gira por estos lugares. Y le queda viendo un soldado a otro y le dice, buena pesca hicimos, pero ¿qué pesca? Y yo estaba confundido en mi mente, pero había un hombre lejos, hermanos, y ese hombre que estaba escuchando toda la plática me hace una pregunta, oigan, suéltenlo. ¿Pero por qué suéltenlo? No le registren nada. Era el que tenía la autoridad. Y me dice, oye, escuché que eres adventista. Sí, soy adventista. Quiero hablar contigo, ven para acá. Y hermanos, en todo eso ya habían pasado más de una hora. Hermanos, y él me pone el brazo encima de mis hombros y me dice, oye, ¿tú eres adventista? Sí, yo soy adventista. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo también fui adventista y nunca me olvido del sábado. Hermano, tú eres adventista, pero los verdaderos adventistas no tomamos armas como las que tú tienes. Mira las armas que yo tengo. Agarro mi mochila de colgar de brazos y la quería abrir cuando me ponen la escopeta. Una metralleta me ponen aquí. Y entonces yo me quedo asustado. No, tranquilo, tranquilo. Y entonces le dice el otro hombre, déjenlo, que va a sacar algo que él tiene. ¿Puedo sacar? Y me estaban apuntando. Saco mi Biblia y le digo, mira, los adventistas verdaderos somos pacifistas. No tomamos armas para pelear. Nuestras armas son las Biblias. Hermanos, le empecé a dar un estudio bíblico de más de una hora a ese hombre. Y después ese hombre lo miré que lloró y me dice, yo también guardé el sábado un día. Yo no sé si Dios te ha enviado aquí conmigo. ¿Puedes hacer una oración por mí? Claro que sí. Hermano, le puse la mano en la cabeza, oré por él y le di la bendición. Nunca voy a olvidar ese abrazo que ese soldado me dio. Nunca lo voy a olvidar. Recuerdo su rostro, recuerdo, era un hombre alto. Recuerdo muy bien, mis hermanos, su silueta. Nunca voy a olvidar su voz. Esa su voz quebrada, se quebró por la influencia del Espíritu Santo. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, en ese momento me dio un abrazo y me dice, no te preocupes, te vamos a dejar ir. Y uno de los que estaban ahí, pero ¿cómo lo vamos a dejar ir si es una buena pesca? No, déjenlo ir. A las 3 horas apareció el bus, hermanos, y me dejaron ir. Ya los hermanos en la escuela donde iba a llegar ya sabían que me habían bajado, eran guerrilleros FARC que me querían secuestrar. Y cuando le llaman la pesca milagrosa es que consiguen un extranjero que trabaja con alguna ONG o es misionero y comienzan a extorsionar a las personas. Hermanos, ¿saben de qué me acordé? A ver, yo les hago una pregunta. ¿De qué me acordé? De la oración que la iglesia estaba haciendo por este siervo inútil. La pequeña Sophie me dijo, vamos a orar por ti en esta gira misionera. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro fue prisionero? Como dice Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bonito cuando la iglesia ora por sus dirigentes, para que sostengan los brazos de los dirigentes, porque tenemos una misión que cumplir. Hermanos queridos, oremos los unos por los otros. Y ahora vean el milagro de Dios cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. En el capítulo 12 y el versículo 12 dice la escritura, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Pedro había sido liberado por los ángeles de Dios, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ah, mis queridos hermanos, ha llegado el tiempo en que nosotros necesitamos orar. Y en este tiempo de pandemia, no nos olvidemos lo que dice Segunda de Crónicas. Ya estamos concluyendo, mis queridos hermanos, para que no sientan muy cansado el tiempo. Segunda de Crónicas, vamos al libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer lo que dice la escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. El versículo 13 lo vamos a leer. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mando la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. No estamos viendo esas señales hoy, hermanos, en el mundo. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios? El versículo, el capítulo. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículos 13 y 14. Ahí nos habla de que no hay lluvia. Aquí la iglesia está seca, necesita urgentemente la lluvia tardía.
El pueblo de Dios necesita urgentemente la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 14? Si se humillare mi pueblo. Nabucodonosor alcanzó la misericordia de Dios cuando se humilló. Y un problema de nosotros los laodicenses es, ¿qué decimos los laodicenses? ¿Qué dice el testigo fiel? No, hermano, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. ¿No dice así el laodicense? ¿Y qué dice el testigo fiel? Tú eres un miserable, eres ciego, estás desnudo, estás sin la protección. Y ese es el problema de nosotros, hermanos. Necesitamos humillarnos. La Biblia dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Antes de orar debemos de humillarnos los unos a los otros. Y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo y tengo la seguridad que Dios puede obrar ese milagro en nuestras vidas. Y quiero decirles en este momento, mis queridos hermanos, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es en oración? Es Jesús. Dice que muy de mañana, ¿qué hacía él, hermanos? Se levantaba a orar y pasaba mucho tiempo en comunión con su Padre. Y yo creo que necesitamos orar más y hablar menos. Y cuando voy a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, este texto, hermanos, siempre me ha llamado mucho, me ha cautivado. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 44. Y cuando estaba en su mayor agonía, en su mayor angustia, como dice la Escritura, Jesús oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? ¿A quién representa a los discípulos que se durmieron cuando Cristo necesitaba más de su apoyo moral? La sierva del Señor dice, vemos a una iglesia en el tiempo del fin que duerme. Es la iglesia de Dios que duerme. Levantaos, dice Dios, y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos urgentemente, mis queridos hermanos, entender que la oración cumple un factor importante en nuestra salvación. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Un pueblo de rodillas, dijo la reina de Inglaterra, es más poderoso que un ejército de pie y bien armado. Aquellos hombres que me tomaron a mí, me querían secuestrar en Colombia, no pudieron con la oración de una iglesia que oraba por este siervo pecador. Interesante. La oración es el arma más poderosa del cristiano. La oración es la llave para abrir los depósitos donde están las promesas de Dios. Eliseo estaba sitiada la ciudad donde él vivía, la pequeña ciudad, por el ejército sirio. Y viene su siervo Giezi y le dice temblando, todo el ejército sirio ha rodeado la ciudad y nos van a matar, Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo en ese momento, hermanos? Hizo una oración. Y dice la sierva del Señor, dice también las Escrituras, que se corrió el velo de lo visible que cubre lo invisible. Y Giezi vio ejércitos, soldados en carro de fuego que estaban cuidando de la casa del siervo Eliseo. Hermanos queridos, cuando tengas un problema en tu vida, cuando estés pasando la noche en tu vida, cuando estés pasando por problemas y dificultades, cuando te sientas impotente, clama a Dios y Dios te va a responder, querido hermano. Usa la oración como el arma más poderosa que tenemos los cristianos en este tiempo. Abre los depósitos del cielo con la oración. Clama al Señor, pero antes de clamar, humíllate ante tu Dios, hermano. Deja tu ofrenda allí y pídele perdón a tu prójimo, porque si no, tu oración no va a ser escuchada. Es muy importante que nosotros podamos entender. Quiero finalizar con el texto que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y en el versículo 36. Lucas presenta una serie de acontecimientos, pero me llama la atención lo que menciona en el versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos queridos, una petición del apóstol aquí, inspirado por el poder del Espíritu Santo.
debemos de velar, número 1, y orar en todo tiempo para que seamos dignos de poder estar de pie y salir de esos problemas difíciles que vienen a nuestro mundo. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que la gracia y la paz de Jesús sea en nuestras vidas. Muchas gracias. Quiero entregar el tiempo a mi hermano presentador, mi hermano Silas. Dios te bendiga y te entrego el tiempo a ti y que la gracia de Jesús sea con todos mis hermanos. Es mi deseo de oración. Amén. 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 Muchas gracias, querido pastor. Gracias por el hermoso mensaje y por haber sido el canal por el cual Dios nos habló en este momento. Y realmente deseo que esta petición de nuestro pastor, orar sin cesar, sea una realidad en nuestra vida. Muy bien, vamos a seguir con el programa y vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. El himno se titula Mi Oración. Voy a para que todos puedan escuchar. Presentes al Señor, su amor humilde y puro. De mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Amén. Pedimos a nuestro pastor Danilo que nos pueda dirigir en oración, por favor. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de Dios en esta hora. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. Venimos a ti en este momento de diferentes lugares, de diferentes continentes, países. Que tengas misericordia de nosotros. Somos indignos de elevar esta oración y presentarnos, pero lo hacemos únicamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Que creemos que por la fe esta oración entra al lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Permite que nuestra oración pueda ser purificada y presentada ante el Padre por tus méritos, oh Señor Jesús. Y en tu nombre pedimos que bendigas a cada una de las familias que se han reunido en diferentes lugares a través de este medio, a través de esta plataforma. Que tu bendición llegue a aquellos que están pasando en este momento por un problema muy difícil. En forma especial por los enfermos del COVID o por aquellos que están desahuciados por la ciencia médica. Permite que en este momento difícil ellos puedan aferrarse a tus promesas y que se cumpla tu voluntad en sus vidas. Oramos por nuestros pastores en Perú, el pastor Reto y el pastor Luis Mestanza y otros más que están enfermos. Que se haga tu voluntad en sus vidas. Oramos, bendito Dios, por los niños, por los jóvenes, por los que están en eminencia, Señor, los políticos, presidentes de muchos países, que mientras hay gracia no puedan quitarnos la libertad religiosa para predicar el evangelio y que muchos de ellos puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan tomar su decisión porque escrito está.
Oramos por nuestros hermanos de la tercera edad, que los sostengas en tus manos de amor y de misericordia y no te olvides de ellos. Oramos por los jóvenes que viven en un desierto espiritual. Escucha su voz como escuchaste la voz de Ismael. Oramos por nuestros niños pequeños. De ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos a ganarlos para tu reino. Oramos por tu iglesia en todo el mundo y oramos por el ministerio. Ayúdanos, Señor, para que usemos la oración en este tiempo del fin, que es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas darnos de tu Espíritu Santo. Te ruego que bendigas a todos aquellos que han de ser salvos, que vengan al arrepentimiento y que podamos encontrarlos donde quiera que estén. Bendito Dios, oramos por la lluvia tardía que tanto lo necesitamos. Y oramos por mis hermanos que han presentado este tema y los programas que tienen cada sábado. Y pedimos, bendito Dios, que nos des tu bendición y que nos ayudes en nuestro diario vivir. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para despedir, vamos a entoar las estrofas del himno de despedida. Despídenos con tu bendición, mientras pedimos al pastor se prepare para después dar la bendición. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a Dios que nos dé su bendición. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias. Gracias al pastor Danilo por haber tomado el tiempo para estar con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí. Así como a todos los demás hermanos, muchas gracias por participar en este programa, por estar con nosotros en la escuela sabática, también y al culto divino. Es un placer enorme poder contar con cada uno de vosotros. Y bueno, deseamos que el Padre Celestial nos pueda bendecir en todos los momentos. Gracias por todo. Gracias por los cánticos también del grupo Son Dos. Siempre animo nuestras tardes o las mañanas, depende del país. Pero es un gusto enorme. Dejamos solamente algunas palabras al pastor Danilo para que se pueda despedir también de nosotros. Amén. Sí, muchas gracias, mi hermano Silas, a ti por la presentación y a mi hermano Freddy por la invitación. Que la paz y la gracia de Jesús sea con todos ustedes, y fue un estar con ustedes en este sábado. Mucho ánimo en el Señor y, si Dios lo permite, haremos planes para poder estar una vez más con ustedes. Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén.